nace para ser cumplida. Ya, toda obligación, ¿no? Nace para ser cumplida, ¿no? Es decir, toda relación jurídica que se establece entre el acreedor y el deudor, ¿no? Se la concibe con la finalidad de que dicha obligación sea cumplida tal cual se ha acordado. Si el deudor ejecuta la obligación, cumple con la prestación debida y entonces el efecto normal es la extinción de la obligación y consecuente liberación del deudor, ¿no? Eh, con el acreedor. Ahora, hemos dicho que el incumplimiento, ¿no? El incumplimiento de una obligación puede darse por dos factores. Uno, por culpa o negligencia del deudor, y esto se presenta, ¿saben cuándo? Cuando el deudor no asume esa diligencia, no asume en su actuar, en su conducta, ¿no? Los cuidados necesarios para cumplir con la prestación a la que está reatado. Es decir, a ver, viéndonos a un ejemplo, sabe que tiene que pagar el 21 de marzo, ¿no? Sabe esta persona que tiene que cumplir con la obligación debida el 21 de marzo. Y sin embargo, no ha previsto, ¿no? Cumplir con esta obligación. Es decir, no tiene hasta ese momento el dinero porque eh, eh, piensa que podía haber eh, vendido productos el domingo 20 en la feria, ¿no? Voy a vender y con eso se lo voy a pagar. Pero ocurre que cae un granizo, ¿no? Ahí no podemos hablar de motivo de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque el deudor no ha realizado la conducta, ¿no? De un buen pater familias. Un buen padre de familia, ¿no? Que es la conducta semejante que se exige al deudor, él ya tendría, miren, tenía todo ese tiempo, por decir, si el préstamo ha sido el mes de enero, ¿no? Tenía todos estos 2 meses para poder ir juntando ese monto de dinero, suponiendo que la obligación haya sido la devolución de un monto de dinero. Entonces tenía todo este espacio de tiempo para poder eh, juntar esa cantidad de dinero y cumplir con la obligación. Y no esperar hasta el último día, ¿no? Dejando prácticamente a la fortuna. ¿Y qué tal? Aunque no hubiera granizado, no hubiera vendido, ¿no? Los productos que estaba exponiendo. Entonces ahí hay una conducta negligente por parte del deudor, ¿no? Es una conducta negligente. El deudor no ha previsto las contingencias que podía haber ocurrido, ¿no? Otra cosa es si él teniendo la cantidad de dinero, ¿no? Que adeuda y estaba dirigiéndose a cumplir con, eh, con, con el acreedor, bueno, pueda ocurrir de pronto un deslizamiento o pueda producirse un terremoto o de algún hecho fortuito, insuperable, por el que haya impedido que el deudor pueda cumplir con la prestación debida, con lo prometido, ¿no? Entonces es diferente. Una cosa es la negligencia, esto llamamos, ¿no? La culpa del deudor, ¿no? El deudor actúa con culpa, ¿no? Sí quiere, tiene la intención de cumplir con la obligación, sin embargo, no ha asumido con la debida responsabilidad, ¿no? El cumplimiento de la prestación. A ver, el concepto de incumplimiento, ¿no? Podemos decir que al margen de lo que vendría a ser la culpa o el dolo del deudor, ¿no? Es la simple constatación o la falta de coincidencia entre el dato ideal, es decir, aquello que se ha prometido, y el real, lo ejecutado por el deudor, lo que provoca indudablemente la insatisfacción del interés del acreedor. Entonces podemos entender al incumplimiento como aquella infracción al deber jurídico de cumplimiento
¿no? Es un hecho conflictivo que enfrenta al acreedor con el deudor. Vamos a analizar, a ver, para una mejor comprensión, ¿no? ¿En qué casos puede denominarse, ¿no?, incumplimiento atribuible a la irresponsabilidad o a la falta de previsión por parte del deudor? Nosotros sabemos que en toda obligación de origen contractual, ¿no?, es posible distinguir un objeto real y otro objeto ideal, ¿no? Lo ideal es que el deudor cumpla dentro de los plazos establecidos aquella prestación a la que estaba reatado. Es decir, si es entregar, que entregue en el plazo estipulado; si es de realizar, que cumpla dentro de los plazos previstos; o si es el deber de abstención, de igual manera pueda. ¿Aún me escuchan? Creo que por ahí tuve alguna dificultad. A ver, vamos a ver. Se le escucha, doctor. Se escucha, doctor. Buen día. Ya, gracias, hermano. De todas maneras, voy a prever, creo que se me está yendo el internet por si tenemos alguna dificultad. Ok, un ratito nada más, por favor. Bien. Decía entonces que eso es lo ideal, ¿no? Es lo ideal, que el deudor pueda cumplir con la obligación a la que está reatado. Entonces, pero ¿qué ocurre si no cumple? El problema del incumplimiento, ¿no?, se reduce a si el deudor desplegó o no la conducta debida, y esta que, bueno, y eso es lo que tendría que haber hecho, ¿no? Es decir, tenemos que analizar ahora si el deudor, en el cumplimiento de la prestación debida, ¿no?, ha asumido, ha desplegado la conducta a la que estaba reatado. Es decir, mínimamente prever las contingencias que se pudieron haber presentado. El deudor, en el cumplimiento de la prestación de dar o hacer alguna cosa, debe emplear todas las medidas, o es decir, desarrollar toda su capacidad, toda su aptitud, ¿no?, de tal manera que se pueda cumplir satisfactoriamente con aquello que se había acordado. Sin embargo, el incumplimiento, que ya es un hecho subjetivo, ¿no?, un hecho subjetivo, por el cual se desvía o no se cumple aquello que inicialmente se había acordado, ¿no? Se había establecido plazos para el cumplimiento de la obligación; sin embargo, no se cumplen dichos plazos. La conducta desplegada por el deudor en el cumplimiento del contrato nos debe dar es decir, para nosotros exigir el cumplimiento forzoso de la obligación, debemos establecer si ese incumplimiento de la obligación es atribuible a una conducta meramente subjetiva por parte del deudor, ¿no?, que no ha previsto las circunstancias que debería haber desplegado, es decir, la conducta, la diligencia necesaria para el cumplimiento de la obligación. A ver, el artículo 339 del Código Civil nos habla precisamente de la responsabilidad del deudor que no cumple. Entonces, lo que aquí tenemos que distinguir, si el deudor ha realizado o ha desplegado, ¿no?, la conducta necesaria, la conducta a la que estaba reatado para poder cumplir satisfactoriamente con la obligación; si ha sido diligente o, en su caso, ha actuado de manera negligente. El artículo 339 dice: el deudor que no cumple exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño si no prueba que el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento
es atribuible a imposibilidad de ejecutar la prestación por una causa que no le es imputable. Allí pueden haberse presentado algunas circunstancias en la falta de cumplimiento, pero estas circunstancias ajenas a la voluntad del deudor deben ser, deben ser demostradas, a eso nos referimos, ¿no? De lo contrario, el deudor va a ser pasible al resarcimiento del daño que hubiera provocado el incumplimiento de la obligación. ¿Qué significa esto? A ver, para ser más sencillos, para una mejor comprensión. Había un préstamo de 10,000 bolivianos, ¿no? Que debió haberse cancelado el pasado 18 de marzo. Hasta el 18 de marzo el deudor debió haber cancelado esa prestación. Sin embargo, no lo hizo. Y recién posterior a los 2 meses pretende cancelar la obligación. Allí, si bien puede cancelar, sin embargo, también deberá cumplir con el resarcimiento del daño provocado. Y el daño que se ha provocado ahí es el lucro cesante. ¿Por qué? Porque el acreedor, esa cantidad de dinero que adeudaba el deudor, podía haberlo invertido, ¿no? O podía haber simplemente otorgado un préstamo a una tercera persona y obtener intereses. Y como ha provocado este daño, entonces, el deudor que no ha cumplido satisfactoriamente en el tiempo establecido va a ser condenado al resarcimiento del daño, salvo que demuestre que ese incumplimiento no, no es atribuible a su persona. Es decir, puede ser que, como ha ocurrido el año 2020 en nuestro país, no, se haya declarado una cuarentena total en donde exista prácticamente una imposibilidad de poder realizar actividades laborales, actividades comerciales, prácticamente todo tipo de actividades. Entonces, en ese sentido, allí, ¿no? Allí no es el retraso no se debe a una falta de diligencia por parte del deudor, más al contrario, es un hecho insuperable, una determinación, ¿no? Por autoridades superiores que en ese tipo de casos obviamente no se le puede condenar a la reparación del daño al deudor, ¿ya? Y eso también tiene que quedar muy claro, ¿no? Una cosa es la causa o motivo de fuerza razón y otra cosa es la negligencia, la falta de previsión del deudor, ¿no? No podemos decir, es que mi comadre me tenía que prestar y con eso te tenía que pagar. No, eso no es un motivo de fuerza mayor. O es que el banco no me ha desembolsado, ¿no? Yo escucho decir en varias oportunidades que me ha tocado atender este tipo de casos. Dice el deudor, es que el banco no me ha desembolsado oportunamente, ¿no? Me tenía que haber desembolsado, pero no lo ha hecho. Eso es una actitud negligente por parte del deudor porque está esperando que un tercero pueda proveerle para poder cumplir con ese préstamo, ¿no? La obligación a favor del otro acreedor. Entonces, y así hay gente que saca de un banco para pagar al otro o saca obtiene un préstamo de una tercera persona para pagar a su acreedor y así va acumulando deuda sobre deuda y interés sobre interés. De lo que inicialmente debía 10,000 bolivianos, termina debiendo tal vez hasta 40, 50,000 bolivianos, ¿no? Y eso es algo que muchas veces por desconocimiento en el manejo financiero, pues incurren muchos deudores, ¿no? Hay gente que, bueno, tengo un cliente, por ejemplo, que debía 5,000 dólares y ha terminado pagando 23,000 dólares. ¿Por qué? Porque se han ido capitalizando los intereses, ¿no? Cosa que está prohibido por la ley. Sin embargo, al haber suscrito, al haber hecho una novación de contrato, no. La novación, para aclaración, a ver, es cuando tú firmas un contrato inicial
¿no? En donde reconoces una deuda de $5,000, ¿no? No has llegado a cumplir dentro del plazo establecido y le dices al acreedor, mire, ¿me puede conceder otro plazo? Lamentablemente no he podido conseguir el monto de dinero que te adeudo, firmáramos otro documento y el otro, aprovechando esa circunstancia, te hace firmar un nuevo documento, ¿no? Pero esta vez ya reconociendo que debes $10,000 y que en caso de incumplimiento estos $10,000 van a... eh, van a producir el interés del 3%. Entonces, fíjense, ¿no? Y así de $5,000 terminas pagando 23,000 o terminó pagando cerca de $23,000, ¿no? Porque, bueno, hay muchos acreedores que también aprovechan la falta de conocimiento de normas de los deudores, ¿no? Entonces, lo lógico, lo ideal es que se pueda cumplir dentro de los plazos establecidos para evitar este tipo de conflictos. Sin embargo, ¿no? También hay los otros deudores que actúan de manera negligente, de manera eh, con una total falta de previsión, ¿no? Y no despliegan las condiciones necesarias para poder cumplir con la prestación. Por ejemplo, si debías $10,000, ¿no? Y no pagas o simplemente has pagado 5,000, ¿no? Y, pues, y sigue sumando el interés, obviamente ya se tendrá que computar simplemente sobre los $5,000, ¿no? Pero continúan los intereses. Entonces, si no se cumple, ¿no? Lamentablemente vamos a irnos a una ejecución forzosa de la obligación. ¿Qué implica la ejecución forzosa? La ejecución forzosa de la obligación es a través de una acción judicial, ¿no? En donde puede derivar, por ejemplo, primero al gravamen, después al embargo y posterior remate o subasta pública de los bienes del deudor, ¿no? Del deudor. Entonces, eso es muy riesgoso, o a la retención de cuentas bancarias, ¿no? Y ingresar ya a una ejecución forzosa de la obligación, ¿no? Además, dará lugar a que el deudor tenga que pagar incluso los honorarios del abogado de la parte adversa, más costas y costos, ¿no? Y además del capital y los intereses. Sumado todo ello, si debía $10,000, terminará pagando aproximadamente, bueno, dependiendo del tiempo, ¿no? Supongamos un año, terminará pagando pues aproximadamente $20,000, ¿no? O si no es más. Entonces, eso es lo que muchas personas no consideran. No es simplemente pagar el capital, sino adicionalmente se puede ser forzado a pagar, ¿no? El capital, los intereses, costas y costos y los honorarios del abogado, sobre todo cuando se trabaja la otra parte, la parte acreedora es una entidad bancaria, ¿no? Y usualmente los honorarios de los abogados muchas veces lo estiman en 14,000 bolivianos, si es que no es más, ¿no? Costas y costos. Sumado todo eso, pues terminas pagando prácticamente el doble o 3 veces de lo que implica el capital, ¿no? Entonces, ahí el problema es para el acreedor, ¿no? Las formas en las que se puede ejecutar forzosamente una obligación, ¿no? Hemos hablado del proceso ejecutivo, puede darse también a través de un proceso coactivo, después a través de un proceso ordinario de cumplimiento de obligación. La otra forma es a través de una demanda de resolución de contrato y otras que reconoce precisamente nuestra legislación. En el caso de procesos ejecutivos hemos hablado, ¿no? Es presentar ante la autoridad judicial cumpliendo con 3 requisitos básicos, que sería, ¿no? Título ejecutivo, suma líquida y plazo vencido.
se cumple con estos tres requisitos, la autoridad judicial directamente va a emitir la sentencia inicial, directamente la sentencia. Ahí no hay notificación al demandado para que conteste a la demanda, no existe. Por eso se llama proceso monitorio, ¿no? Una vez que se emita la sentencia, se tiene que notificar sí con la sentencia inicial y el deudor tendrá el plazo de 10 días para plantear excepciones previstas en el artículo 381 del Código Procesal Civil. Si no plantea ninguna excepción, entonces se dispondrá, ¿no?, la ejecutoria de esa resolución y posteriormente se ingresará al embargo, ¿no?, al embargo del bien inmueble de el deudor, si es que existía algún bien inmueble que era que estaba constituido como garantía de la obligación, y posteriormente ya pues ingresará a lo que es el avalúo para determinar cuánto vale esa propiedad inmueble. Habiéndose aprobado el avalúo, se dictará el auto de primer remate, la publicación en, doctor, en medios de circulación nacional y se designará a un martillero y posteriormente ya pues la subasta pública. Suponiendo que el monto rematado de la propiedad del deudor no alcance a cubrir, ¿no?, íntegramente el capital, entonces va a continuar el proceso ejecutivo en contra del deudor, ¿no? Y puede también buscarse, grabarse otros bienes que tuviera el deudor hasta completar el monto adeudado. Y no solamente ello, ¿no?, sino que también esta persona va a estar en la central de riesgos de la entidad bancaria de tal manera que no va a poder obtener ningún préstamo, ¿no? Y eso en los próximos 5 años. Entonces, eso va a ser bastante complicado para el deudor que le inicien un proceso ejecutivo, ¿no? Es preferible siempre eh, eh, buscar un acuerdo satisfactorio, ¿no?, entre las partes. Ahora, peor aún, si se le ha iniciado un proceso coactivo. En el proceso coactivo es directamente ya la retención de cuentas y es así, ¿no? Es de manera mucho más directa. Incluso ahí no, no se le no se le va a preguntar, no hay el llamamiento de excepciones, sino se le obliga a cumplir, ¿no? Y bueno, directamente eh, eh, al embargo de los bienes del inmueble, posteriormente al avalúo y remate, ¿no? Es mucho más corto que el proceso ejecutivo. En el proceso ejecutivo todavía te dan la posibilidad de que puedas plantear alguna excepción, ¿no? En el proceso coactivo no es directamente embargo, el peritaje o el avalúo correspondiente y posteriormente al remate, ¿no? Ahora, en el proceso de cumplimiento de obligación, ya esto es un proceso ordinario, ¿no? Allí, si bien los plazos son relativamente más amplios, pero ahí también la sanción va a ser mayor, ¿no? Porque el juez, suponiendo que se trata de una obligación, a ver, tú has transferido una propiedad con documento privado, ¿no? Has transferido una propiedad con documento privado y tenías la obligación, conforme establece el artículo 614 del Código Civil, la obligación de entregar la posesión de la propiedad. Esa era tu obligación principal, además de entregar los títulos de propiedad e incluso salir con las garantías de evicción y saneamiento, ¿no? Has entregado tal vez la posesión, pero no estás cumpliendo con la obligación de entregar los títulos de propiedad. Y en este caso, la autoridad judicial, bajo el cargo del deudor, puede suscribir una minuta, ¿no?, Jud- transfiriendo la propiedad a tu nombre, ¿no? Y es así. Entonces, son procesos más complejos que, bueno, en este momento no vamos a ponernos a discutir, pero que ya más adelante lo vamos a analizar con un poco más de calma. Después, la resolución de contrato, que tiene que ver con el hecho de que si una persona
se percata de que el deudor no está cumpliendo con la obligación y no va a cumplir ni aunque pase el tiempo, entonces solicita la resolución de contrato y consiguiente restitución de aquello que hubiera entregado, ¿no? El artículo 568 del Código Civil nos habla de la resolución de contrato, ¿no? Y dice que la parte que hubiera cumplido, ¿no?, con la obligación a la que estaba reatada ante el incumplimiento del otro sujeto, entonces puede pedir el cumplimiento de la obligación o la resolución de contrato, ¿no? Eso ya está, eh, bueno, se deja al albedrío de la parte acreedora. Es decir, el acreedor es quien tiene la posibilidad de plantear en una misma acción, estas dos figuras jurídicas. Es decir, en un mismo proceso, plantear estas dos acciones. Por un lado, la resolución de contrato, o primero el cumplimiento de la obligación. Lo que quiere el acreedor es que el deudor pueda cumplir, pueda satisfacer la obligación de vengada. Pero si no existe esta posibilidad y o resolución de contrato. Entonces, estas dos acciones por lo general van siempre juntas. Es como en materia penal, ¿no? Cuando se denuncia la falsedad ideológica de un documento y casi paralelamente también se plantea la denuncia de uso de instrumento falsificado, ¿no? Es decir, que ese documento que se ha falseado ha sido empleado para ingresar a derechos reales, para poder obtener algún préstamo, etcétera. ¿No? Se plantea siempre por lo general, de manera paralela, ¿no? La falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado. O si es falsedad material, de igual manera, ¿no? Uso de instrumento falsificado. Y en materia civil, pues también casi de manera general siempre se plantea el cumplimiento de la obligación y o resolución de contrato, ¿no? Muy bien. A ver, sigamos avanzando un poquito. Cualquier otra duda, inquietud, por favor, no duden en consultar. eh, ¿Cuáles son los efectos del incumplimiento? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona incumple con la obligación a la que estaba reatada? Pues, por un lado, genera daños, ¿no? Daños, perjuicios al acreedor, ¿no? Que de una u otra manera tiene que recurrir, ¿no?, a, ante ante la autoridad judicial, ante el Estado, para que le pueda brindar tutela. Y en esta acción, obviamente, tiene que incurrir o desplegar ciertos gastos que no hubiera realizado si es que el deudor hubiera actuado de manera diligente, ¿no? El solo incumplimiento es suficiente para poner a disposición del actor, dice, medidas de protección que generalmente se llaman remedios por el incumplimiento. Es decir, aquellas acciones que hemos analizado hace minutos atrás, tales como la acción ejecutiva, la coactiva, el cumplimiento de la obligación, resolución de contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el acreedor, ¿no?, a partir del incumplimiento por parte del deudor, ¿no?, tiene derecho de exigir la tutela por parte del Estado a través de estas acciones. Y obviamente ello va a acarrear la responsabilidad civil por parte del deudor, lo que implica la reparación de daños que hubiera provocado el incumplimiento de la obligación. Por ejemplo, en el caso del cómo se le va a obligar, ¿no?, a la persona que tenía la obligación de realizar, o es decir, de hacer, a ver, la obligación era de dar, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que pueda cumplir forzosamente esta obligación? Hemos analizado, ¿no? Cuando hablamos de obligaciones de dar, nos referimos a aquellos actos traslativos, ¿no?, de entrega de una cosa cierta y determinada
¿no? A favor del acreedor o la constitución de algún derecho que debe realizar, ¿no? El deudor a favor del acreedor. Bueno, en este caso, ¿qué ocurre si se ha incumplido con esta obligación? Entonces, previa conminatoria, ¿no? Previa conminatoria, el deudor puede ser obligado, ¿no? A que la autoridad judicial a su nombre pueda inclusive suscribir un título traslativo del bien del deudor a favor del acreedor. Y eso en el caso, pues, hace ratito hablábamos, cuando una persona vende, ¿no? Una propiedad inmueble con un documento privado y incumple con la obligación de entregarle los títulos de propiedad y hacerle adquirir el derecho de propiedad. Lo lógico es que esta persona, el vendedor, tenga que concurrir, primero suscribir una minuta de transferencia, ¿no? Esta es la forma, porque ahí, sí, Doctor, buen día. No escuchamos, doctor. hola, ahora sí me escuchan. Tenía el micrófono apagado, van a disculpar. ¿Me escuchan ahora? Sí, Sí, doctor, se escucha ahora. ya, mil disculpas, Hugo, gracias. Perdón, te estoy cambiando de nombre. Ya, bueno, decíamos entonces que, por ejemplo, aquella persona que tenía la obligación de transferir una propiedad, ¿no? Si nosotros revisamos el artículo 616, a ver si me ayudan, el artículo 6, perdón, 614, nos dice, ¿no? Que las obligaciones principales del vendedor, ¿no? Además de entregarle la cosa vendida, es hacerle adquirir la propiedad de la cosa. ¿Y cómo una persona adquiere la propiedad de la cosa? Si revisamos el artículo 105, dice, ¿qué es la propiedad? La propiedad es aquel poder, ¿no? Jurídico en virtud de la cual una persona puede usar, gozar y disponer de una cosa, ¿no? Y que, a ver, revisaremos el 105. Hemos hablado el año pasado súper abundantemente de esto, ¿no? Dice el artículo 100, la propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. Entonces, solamente a partir de que tenemos este poder jurídico. ¿Y qué es ese poder jurídico? Pues justamente es el título de propiedad, ¿no? Hemos hablado en la clase anterior que si bien es cierto, el documento privado es ley entre las partes, pero no es oponible frente a terceros. Yo no puedo venir, ¿no? Frente a Oscar y decirle, ¿sabe qué? Usted está en posesión de mi propiedad, retírese, aquí está mi documento,
¿no? Y ir con mi documento privado. Oscar se me reirá en mi cara y dirá, eso es un documento privado, yo no tengo por qué respetar su documento privado. Usted, pues, si desea, ¿no?, que yo abandone la posesión de esta propiedad, me tiene que mostrar el folio real a su nombre y el título correspondiente, que en este caso sería el testimonio de propiedad, ¿no? Por eso decimos, el documento privado, si bien es ley entre las partes suscribientes, entre el vendedor y el comprador, ¿no? No se hace oponible frente a terceros, salvo que sea reconocido en firmas y rúbricas, ¿no? Entonces, imaginémonos que solamente el vendedor le ha entregado la posesión, por decir, mediante un documento privado al comprador. El comprador quiere registrar su derecho propietario ante la Oficina de Derechos Reales, ¿no? Y lo quiere hacer con un documento privado. En derechos reales le dirán, no, usted tiene que traer un testimonio de propiedad debidamente protocolizado ante una notaría de fe pública. Entonces, allí, ¿qué es lo que hace el comprador? Si el vendedor se niega a firmar la minuta de transferencia y peor aún, entregarle los títulos de propiedad. Justamente en ese tipo de casos es que la autoridad judicial puede obligar, ¿no?, al deudor al cumplimiento forzoso de la obligación de dar. Es decir, el comprador va a presentar una demanda ante la autoridad judicial, ¿ya?, por cumplimiento de la obligación. Y la obligación, en este caso, sería la de entregar los títulos de propiedad. Entonces, presenta la demanda, se le notifica al deudor, se le notifica al comprador, que sería el demandado, y el demandado tiene la obligación, bueno, se le notificará, bueno, se le citará, que es el término apropiado, es el primer acto de comunicación, ¿no? Se le citará, tendrá 30 días para contestar, y si no lo hace, bueno, pues se le designará un defensor de oficio, ¿no? Y posteriormente, habiéndose desarrollado la audiencia preliminar, y en su caso la complementaria, la autoridad judicial dictará sentencia, ¿no?, declarando probada la demanda. Y bajo costas del vendedor podrá, ¿no?, ordenar el registro, ¿no?, del derecho propietario del comprador en la Oficina de Derechos Reales. A eso llamamos cumplimiento forzoso de la obligación, porque muchas veces, teniendo simplemente el documento privado, el vendedor empieza a extorsionar, se podría llamar así, todo, incluso, ¿no?, aquella conducta en la que el vendedor empieza a pedir sumas de dinero para poder firmar la minuta. Me tienes que incrementar, te he vendido a muy barato, pero no se olviden que el contrato se ha realizado, ¿no?, Eh, justamente al precio de mercado. Ahora, si han cambiado las circunstancias, por ejemplo, en esta época, se han reducido el costo de los bienes inmuebles de manera, de manera realmente asombrosa. Hace algún tiempo, una propiedad inmueble, por decir aquí por la zona 16 de julio, estaba llegando a costar 1 millón, 2 millones de dólares. En la actualidad, pues, revisando un poquito los precios, hasta ahí inmuebles en 750.000, 500.000, aquella propiedad que costaba 200.000, están pretendiendo vender a 150.000, 130.000. Entonces se han reducido ostensiblemente el precio de los bienes inmuebles, ¿no? Y esto no puede ser un argumento valedero para que en todo caso, de la parte obligada diga, no, es que ahora se han incrementado los precios, por lo tanto me tienes que aumentar. No, no es valedero dicho, eh, bueno, dicho argumento. Otro ejemplo sería en el caso de un contrato de antícresis, ¿no? El propietario ha devuelto la antícresis a favor del anticresista.
pero este se niega, ¿no?, a abandonar con diversos argumentos de que no he conseguido de mes, otro mes, un tiempito más, y se niega a restituir la posesión, ¿no?, del inmueble. Entonces, en este tipo de casos también la autoridad judicial puede ordenar el desapoderamiento. Y lo propio ocurre en el caso eh, de los alquileres. Si una persona está en alquiler, ¿no? Eh, una vez también un estudiante mío me comentó que él tenía una tienda de ropa deportiva en la ciudad de La Paz, ¿no? Estas tiendas bastante famosas, creo que están por la Eloy Salmón, no recuerdo exactamente qué calle me dijo, pero ya son años y años, décadas que vienen, que tienen esta tienda. Entonces, ¿qué ocurre? Que el propietario fallece, ¿no? Y quedan los hijos. Entonces, estos, al declararse herederos, ¿no?, se percatan de que esa actividad económica generaba buenos ingresos, ¿no? Y les dicen a los inquilinos o nos incrementan el 50%, porque ellos, según me comentaba, pagaban 3.500 como alquiler de una tienda, y les han dicho, bueno, que deberían pagar 7.000. Algunos han aceptado y evidentemente han consensuado con los nuevos propietarios, pero hay varias tiendas o varios eh, inquilinos que no tenían esa posibilidad. Entonces, eh, ellos se negaban, ¿no?, del por qué este incremento arbitrario, etcétera, etcétera. Sin embargo, al no haber un consenso, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que han hecho los nuevos propietarios? Han solicitado el desapoderamiento. Entonces, en algunos casos se puede obligar, ¿no?, de manera forzosa el cumplimiento forzoso de la obligación de dar. En este caso, al haber concluido el contrato, los inquilinos tienen la obligación de restituir la propiedad eh, a favor del titular, ¿no? Ahí, de esa manera se ejecuta el cumplimiento forzoso de la obligación de dar. Tal vez alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo está claro? Ok. Anaí, ¿me estás escuchando? Sí, ¿no? Anaí. A veces pienso que se ha cortado la señal porque suele ocurrir, ¿no? Anaí. Creo que tiene el micrófono apagado. A ver, ¿me están escuchando, verdad? O Sí, doctor. estoy... Ah, ya. Bueno, bueno. Como estaban muy calladitos, yo creí que había perdido la señal. Bueno, vamos a revisar ahora. Sí, adelante, por favor. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Doctor, en cuanto al incumplimiento, no, de prestación, póngale que se trate de un derrumbe, Ujú. ¿no? ¿Cómo podría la persona eh, ver que ha sido verdad, ¿no? Lo del derrumbe, por decir uno que está viniendo de los yungas que siempre ocurre, ¿no? Esos derrumbes Ujú. y impiden el paso, pero solamente al decirlo, ¿cómo tendría que demostrarlo? Ajá, interesante pregunta, José, gracias. Evidentemente, mira, hay circunstancias como las que acaba de describir usted, sobre todo en los yungas del departamento de La Paz, ¿no? Que hay permanentes derrumbes, ¿no? Que impiden muchas veces el paso de los motorizados. Entonces, esta es una circunstancia ya ajena al deudor, ¿no? Ahí no podemos hablar de culpa del deudor porque es un hecho.
Doctor, no se le escucha. Bueno, creo que se me fue la señal, mil disculpas. No sé si han alcanzado a escuchar el ejemplo que estaba dando, respondiendo un poquito a la pregunta de José, en sentido de que esta contingencia, este hecho fortuito puede demostrarse justamente con la certificación del Servicio Nacional de Caminos, incluso la policía caminera, ¿no? Si es por el sector de los Yungas, ahí en Huachilla, y ellos tienen un reporte, ¿no? De qué lugares, justamente, en qué lugares se hubiera provocado algún deslizamiento, o hubiera ocurrido algún deslizamiento, y lo propio, podemos también recurrir al municipio, ¿no? Eh, al municipio en el cual se hubiera producido justamente este deslizamiento. Estas serían las maneras de demostrar que ha ocurrido. Ahora, si, por ejemplo, se produce algún incendio, ¿no? Algún incendio, algún hecho fortuito, entonces también esto se puede demostrar con una certificación de bomberos, con una certificación de la policía boliviana si es que ha intervenido, ¿no? Eh, justamente en la atención de este caso. Entonces son estas las formas en las que nosotros podemos demostrar que el incumplimiento de la obligación no ha sido, no, negligencia o falta de previsión por parte del deudor. Tal vez alguna otra pregunta, adelante. Espero haberte respondido, estimado José. Esa es la manera, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el cumplimiento forzoso de la obligación de hacer. ¿Qué entendemos por obligación de hacer? Hemos hablado ya en la clase anterior de esto, ¿no? Es aquella conducta positiva, ¿no? Que debe desplegar el deudor a favor del acreedor, ¿no? Ahí estamos hablando de hacer, bueno, puede ser construir un muro,
¿no? Cantar, bailar, pintar, ¿no? Realizar alguna actividad a favor del acreedor, a favor del acreedor. Entonces, cuando el deudor incumple con esta prestación, de igual manera, al igual que en la obligación de dar, también puede ser obligado por la autoridad judicial al cumplimiento forzoso de la prestación debida. Es decir, que puede, inclusive en el caso de la construcción de algún muro perimetral, la autoridad judicial puede autorizar a que el acreedor pueda recurrir a otras personas para que cumplan con esta prestación, pero bajo el cargo del deudor, ¿no? Es decir, que el deudor tendrá que asumir el pago, ¿no? El pago de de los nuevos, de los trabajadores que tengan que realizar esta actividad, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Y básicamente en este tipo de casos se dará lugar al resarcimiento del daño provocado si es que de pronto era una actividad que debería realizar y que ya no es susceptible de retrotraer en el tiempo. Por ejemplo, una boda en donde se debería haber actuado un determinado grupo musical y no lo hizo, entonces pues ya no se va a poder hacer una nueva fiesta para que estos puedan cumplir con la obligación. Ahí lo que va a dar lugar es que, bueno, el deudor pueda ser condenado al resarcimiento de daños y perjuicios provocados. Ahora, también la autoridad judicial puede disponer que otro la ejecute a nombre del deudor, eso es lo que les decía, ¿no? Que terceras personas puedan cumplir con la obligación, pero a su nombre y a su responsabilidad. Esto implica que el deudor deberá satisfacer, ¿no? Los honorarios de estas personas que van a cumplir con la obligación o con la prestación debida, además de ser condenado al resarcimiento de daños y perjuicios. Básicamente eso, ¿no? Ahora, vamos a ir a la obligación. ¿Cómo se hace el cumplimiento forzoso de la obligación de no hacer? La obligación de no hacer, hemos dicho, es un deber de abstención que tienen ciertas personas, ¿no? Que producto de un vínculo jurídico, ¿no? Existente entre el acreedor y el deudor, o el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? Tienen ese deber de abstención. Por ejemplo, el propietario de un bien inmueble no puede transferir la propiedad, ¿no? Mientras esté vigente el antícresis. Se ha suscrito un contrato antícresis, entonces mientras esté vigente el contrato no puede transferir la propiedad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si esta persona está transfiriendo la propiedad o ha transferido la propiedad? Hemos hablado incluso año pasado con ustedes de lo que es la acción pauliana y la acción oblicua, ¿no? Entonces, son mecanismos de los cuales también se puede valer, ¿no? El acreedor para pedir que se pueda restituir, ¿no? A poder del deudor ese bien inmueble. Y de esta manera, tener la garantía necesaria para que en lo venidero se pueda restituir el monto de dinero que se ha entregado por concepto de la antícresis, ¿ya? O también la autoridad judicial en determinados casos puede ordenar medidas precautorias o gravámenes sobre la propiedad del, mm, del, del sujeto pasivo. Es decir, por ejemplo, una prohibición de innovar. Prohibición de innovar significa prohibición de realizar modificaciones en la propiedad, ¿no? Es una prohibición que impide al sujeto pasivo, que viene siendo el titular de esa propiedad, de realizar modificaciones con la finalidad, ¿no? De evitar que la propiedad
pueda perder su valor. El otro día una amiga abogada me llamaba y me decía, ¿qué puedo hacer, doctor? Mire, resulta que hemos ganado un proceso ejecutivo, ¿no? Y cuando nosotros habíamos hecho el avalúo, la propiedad tenía una construcción, una vivienda relativamente en buenas condiciones y resulta que se ha adjudicado una tercera persona en un valor de $50,000. Pero vamos, ella me decía, fuimos el día de ayer y encontramos prácticamente destruida la propiedad. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho la persona que había sufrido el remate de su propiedad? Prácticamente ha destechado la propiedad, ha sacado las ventanas, se ha llevado prácticamente todo lo que podía. No se ha llevado los ladrillos porque no se podía. No, creo que si estaba en sus manos, podía haberse llevado, incluso desatar los muros y llevarse prácticamente todo. Entonces, ahí fíjense, ¿no? Esta persona que tenía la prohibición de hacer estos actos de innovación, bueno, en este caso la abogada se ha descuidado en el sentido de que no ha pedido la prohibición de innovar, ¿no? Sino simplemente se han limitado a rematar y adjudicar y listo. Pero si hubieran pedido la prohibición de innovar, entonces en este tipo de casos, esta persona que no tendría que haber realizado ningún acto de modificación en la propiedad inmueble. Pero al no haberse previsto esta circunstancia, bueno, pues prácticamente le han restado el valor necesario. Y ahora las partes están en conflictos, ya no con el deudor, obviamente, al no tener ninguna otra garantía, bueno, llevándose las calaminas, las puertas, ventanas y todo lo que pudo llevarse, bueno, prácticamente desapareció y no tiene ninguna otra garantía. Sin embargo, ahora el conflicto subsiste entre la persona que se ha adjudicado y aquella persona que ha rematado. Entonces, es ingresar a un otro proceso, ¿no? Todo esto se pudo haber evitado si establecíamos la prohibición de innovar. Entonces, la prohibición de innovar consiste en eso, ¿no? Es aquella determinación de la autoridad judicial que impide la realización de determinados actos, ¿ya? ¿Alguna pregunta tal vez? No, ninguna, ¿verdad? Bueno, entonces, también en las obligaciones, en la ejecución forzosa de las obligaciones de no hacer, incluso la autoridad judicial puede ordenar el secuestro de los muebles, ¿no? El secuestro de los muebles y designar depositarios, ¿no? ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que las personas, ¿no? Teniendo en su poder, ¿no? Esos bienes que están en un litigio puedan transferir a poder de terceros. Entonces, justamente para asegurar la efectividad de la sentencia, la autoridad judicial puede disponer el secuestro y designar un depositario, ¿no? Un depositario que tiene la obligación de preservar ese bien con la finalidad de que no pueda perder su valor, ¿no? De que pueda perder su valor. Entonces, de esa manera es que también la obligación de no hacer puede ser, en este caso, puede irse a la ejecución forzosa de la obligación, ¿no? Al cumplimiento forzoso de la obligación. Ahora, finalmente, a manera de síntesis, vamos a decir entonces
En toda obligación de origen contractual es posible distinguir entonces un objeto real de otro ideal, ¿no? Si entonces, lo que se busca en el cumplimiento de obligaciones es que el deudor pueda cumplir, ¿no? Tal cual se hubiera acordado. Los problemas de cumplimiento y incumplimiento de contrato se reducen hacia el deudor desplegó o no la conducta debida y esta es la que se proyectó al inicio idealmente por las partes. Esto es la parte conflictiva, ¿no? En donde, ¿cómo determinamos, ¿no? Si el deudor ha actuado negligentemente o ha actuado con la diligencia necesaria. Ahí está el conflicto. En muchos casos, muchos deudores alegan que la falta de cumplimiento se ha debido a circunstancias ajenas, ¿no? A su voluntad, ¿no? Que han impedido que se pueda cumplir con la obligación. Sin embargo, las únicas maneras en las que el deudor, conforme hemos leído el artículo 339, ¿no? De la norma sustantiva, dice que el deudor, ¿no? El deudor que no cumple exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento, es decir, se presume que el deudor no ha desplegado las conductas necesarias para poder cumplir con la prestación debida. Es decir, no ha obrado de manera diligente, mm, no ha tomado los recaudos necesarios para poder cumplir con la obligación en la que estaba reatada. En este tipo de casos, será obligado al resarcimiento de daños y perjuicios. Y los daños y perjuicios, como hemos visto, ¿no? Se subdividen en dos, ¿no? Daño emergente y lucro cesante. Daño emergente como consecuencia de el daño que se hubiera provocado, ¿no? Es decir, el incumplimiento, ¿no? Por ejemplo, de una obligación. A ver, el deudor estaba obligado a ver, en el caso de que se le haya designado depositario, tenía el sujeto pasivo la obligación de tomar los recaudos necesarios para evitar que se pueda malograr aquel bien que se le ha entregado, ¿no? Sin embargo, no asume la diligencia necesaria y prácticamente, suponiendo que se trate de un motorizado, ha ingresado agua al motor y esto prácticamente lo ha dejado inutilizable o, bueno, salvo que se haga una reparación que no es nada sencillo, entonces, en este tipo de casos, obviamente va a dar lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, ¿ya? Ahora, también debemos decir que el deudor junto con a momento de asumir la obligación de dar, hacer o no hacer, ¿no? Debe emplear en la ejecución de esta prestación o de estas prestaciones la diligencia necesaria para poder concretarlas, ¿no? Bueno, básicamente eso, ¿no? En el caso de las obligaciones. El incumplimiento de las obligaciones lo vamos a poder revisar en clases posteriores porque todavía simplemente estamos haciendo un pequeño adelanto de lo que es el incumplimiento, ¿no? Vamos a revisar respecto, ¿no? De lo que vendría a ser el efecto. Entonces, el efecto de las obligaciones, ¿no? Tiene como consecuencia, por un lado, la liberación del deudor en el caso de que hubiera cumplido con la prestación debida y en caso de incumplimiento, la ejecución forzosa de la obligación, la ejecución forzosa, ¿no? ¿Cómo se van a extinguir las obligaciones? El artículo 351 nos habla de aquello, ¿no? Uno, por su cumplimiento, ¿no? Es decir, si cumple
la prestación debida, el deudor queda liberado frente al acreedor. Segundo, dice por la novación, es lo que les comentaba, ¿no? Cuando se suscribe un nuevo documento. Inicialmente había un documento, ya, por el cual se estableció que debería pagar $5,000, ¿no? Hasta el 15 de enero del 2021. Sin embargo, llegado a esa fecha, el deudor no cumple con la prestación y solicita al acreedor que puedan suscribir un nuevo contrato con una nueva fecha y tal vez nuevas condiciones, ¿no? Entonces, se suscribe un nuevo documento. Ahí se ha producido la novación de contrato. Se interrumpirán los plazos de la prescripción, indudablemente con todos los efectos, ¿no? Después también, bueno, se da por remisión o condonación, ya, por compensación, por confusión, imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación no imputable al deudor. En este tipo de casos, a ver, si la obligación era entregar un vehículo y lamentablemente este vehículo ha sufrido un siniestro, es decir, que ha caído lamentablemente al río, por decir, suponiendo que debería entregar el vehículo en la localidad de Irupana y en el trayecto lamentablemente se embarranca el vehículo, entonces ya es imposible poder cumplir con la entrega de este vehículo, ¿no? Imposibilidad sobrevenida de cumplir, no imputable al deudor. Ahora, por eso les decía, es un poquito subjetivo este tema, ¿no? Es bastante complejo de determinar. No serás responsable del deudor si el vehículo ha caído producto de un deslizamiento. Justamente ha caído una roca y ha dado lugar a que pueda caer al precipicio. Pero si el embarrancamiento se produce producto de que el conductor estaba en estado de ebriedad, ahí ya no podemos hablar de la imposibilidad sobrevenida de cumplir lo imputable al deudor. Más al contrario, esa ya es negligencia del deudor, ¿no? Por justamente eh, haber provocado este accidente, ¿no? Por negligencia. Después, por prescripción, también se extingue una obligación, ¿no? Y otras que establece justamente el ordenamiento jurídico. Muy bien. A ver, bien, la clase que viene vamos a ahondar con mayor detalle. Esta primera parte es un poquito siempre cansadora, pero ya vamos a ir haciendo algunos ejercicios para que ustedes puedan, ¿no? Tener una mejor comprensión. Vamos a delegar una pequeña, les he pedido que me hagan un pequeño trabajo, no, espero que lo puedan subir en la plataforma. Hasta ayer la única que había subido es Maribel y el resto, por favor, tienen plazo para cumplir con esa actividad hasta las 23:59 del día de hoy, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver es, si ustedes revisan el Código Civil a partir del 291 en adelante, lo que venimos hablando, ¿no? Venimos hablando de, por ejemplo, de lo que viene siendo el deber de prestación, ¿no? La patrimonialidad de la prestación, las relaciones entre deudor-acreedor, las fuentes de las obligaciones, quiénes deben efectuar el cumplimiento, ¿no? Quiénes pueden recibir el pago, qué ocurre si se paga a aquella persona que no es la acreedora, ¿no? O lo que se denomina pago al acreedor aparente, ¿no? Vamos a ir analizando con un poquito más de detalle para que ustedes puedan tener una mejor comprensión. Creo que estamos a 6 minutos. Si hubiera alguna pregunta, por favor, adelante. ¿No? ¿Ninguna? Creo que desde el mes de abril estamos volviendo a clases presenciales, ¿no? Así que, bueno, por lo menos eso es lo que se especula. Así que ahí ya
no tendrán posibilidad de negarse a contestar ni dejar de participar en clases. Bueno, entonces ahí ya podremos tener más de cerca, ¿no? La posibilidad de poder justamente hacer las consultas necesarias. ¿Alguna pregunta tal vez? No, ninguna. Todo Doctor, está claro. Sí, adelante, Edith, doctor, dígame, buen día. Una duda. dígame. Si hablamos de un modo de extinción de obligación, entonces en caso de una negligencia no se extingue, pero si fuera un caso de fuerza mayor, ¿sí se extingue la obligación, doctor? Efectivamente, se puede extinguir la obligación, ¿no? Si justamente eh, en este caso existe una imposibilidad para el cumplimiento de la prestación. Les ponía este ejemplo de la entrega de un vehículo, ¿no? Era el vehículo, de pronto entregar, no sé, a ver, 100 quintales de arroz, por decirlo, 100 quintales de arroz y que lamentablemente pues, han perecido porque el camión que lo estaba trasladando ha sufrido este vuelco o embarrancamiento. Entonces, prácticamente esto no es un hecho atribuible, es decir, han caído rocas y se ha embarrancado. Ahí, es, ¿por qué por qué ya no se cumple la obligación o se extingue la obligación? ¿Por qué? Porque también el deudor está sufriendo una pérdida, ¿no? Al igual que el acreedor. Entonces, ahí la obligación efectivamente se va a extinguir siempre y cuando, reitero, no haya concurrido culpa o no se logre establecer la responsabilidad del deudor. Básicamente, a ver, un ejemplo más concreto sería, por ejemplo, a ver, hay un negocio comercial entre una persona que vive en Santa Cruz y otra que está en La Paz. Entonces, el deudor que vive en Santa Cruz envía, ¿no? Manda la carga correspondiente, ¿no? Y ocurre que en el Sillar y algunas otras regiones de Cochabamba, en donde igual que en los yungas, se producen deslizamientos, se producen embarrancamientos, ¿no? Se produce el embarrancamiento del camión que estaba trayendo estos 100 quintales de arroz. Allí no ha existido negligencia por parte del deudor, pero tampoco ha existido responsabilidad del acreedor. Entonces, en este tipo de casos, ¿no? Al no existir culpa por parte del deudor, ¿no? Porque es un hecho fortuito, un hecho que sobreviene, entonces ahí se va a extinguir. Tenemos todo un tema para hablar acerca de la extinción de obligaciones, simplemente como es la parte introductoria de los efectos de las obligaciones, entonces hemos hablado un poquito de esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Edith. Gracias a todos ustedes. En la próxima clase vamos a estar ahondando con mayor detalle acerca de lo que venimos hablando. ¿Ya? Que tengan un lindo día, un buen inicio de semana y bueno, pues esperamos estar ya en clases presenciales pronto, ¿no? Hasta entonces, bueno, de momento hasta el día viernes. Y si Dios así lo dispone, pues más adelante ya estaremos en nuestras clases presenciales. Ahí sí, no se me escapa. Bueno, que tengan un lindo día. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.